Todas ustedes que están aquí en Iglesia Cristiana Querigma, bienvenidas. El Señor les da un abrazo. Y todas bienvenidas, amigas mías que están ahí en las redes sociales, bienvenidas a esta reunión de Mujeres con Propósito. Mujeres con Propósito es un grupo de mujeres que estamos interesadas en que tú como mujer conozcas del Señor. Así es que es el anhelo y el deseo de nuestro corazón que tú puedas conocer la maravillosa relación que tú puedes tener con Dios a través de conocerle realmente, como lo que Él es nuestro Dios, pero también es nuestro amigo, es nuestro pastor, es nuestro guía, y va a estar siempre contigo cuando tú le conozcas de verdad. Ese es el propósito, y aquí estamos reunidas con ese propósito. Bienvenidas sean todas, y vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Padre, gracias Señor, gracias, porque tu palabra es fiel y nunca viene a ti vacía. Gracias Señor, porque estamos aquí este grupo de mujeres con el propósito de aprender de tu palabra, con el propósito de que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos ayudes a entender todas las situaciones de nuestra vida como mujeres que somos, y a entender ese gran amor que tú tienes para cada una de nosotras. Señor, enséñanos en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda verdad y enséñanos de tu palabra a través, Señor, de esta predicación. Es en el nombre de Jesús que estamos orando y te honramos y glorificamos tu nombre. Jesús, amén. Amén. Puede tomar su lugar. Pues vamos hoy a ver una interesante mujer el día de hoy, como lo hemos estado viendo siempre en nuestras reuniones, y el nombre de esta mujer se llama Lidia, y ella fue una mujer, la primera mujer de Europa que se convirtió al cristianismo. Entonces, esto es importante, porque si ustedes recuerdan, la iglesia que inició ahí en Jerusalén y empezó a esparcirse por todos lados. Y dentro de ese esparcimiento del evangelio fue precisamente Pablo el que anduvo haciendo viajes para llevar el evangelio a otras ciudades. Y llegó hasta Europa. Fíjense hasta dónde lo fue Dios encaminando de una manera y de otra manera, que llega a Europa. Entonces, ahí comienza esta narración. Fíjense en Hechos 16, dice, y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aquí nosotros estamos viendo a Pablo dejándose dirigir por el Espíritu Santo, y él lo hizo, le mostró Dios a través de un sueño que él tenía que ir a determinado lugar. Ya le estaba señalando a través del Espíritu Santo Dios cuál era el lugar al cual debería de ir. Y es que el evangelio se estaba propagando por toda Europa, ¿sí? Y por esa razón, recuerden ustedes que Pablo es llamado el apóstol de los gentiles, porque fue él quien lleva el evangelio, ya no a los judíos, porque con los judíos trabajaban los mismos apóstoles, sino que Pablo, los 12, ¿verdad? Y Pablo lleva a los gentiles el evangelio y visitaba a muchas regiones. Entonces él ya estaba trabajando en Asia Menor, él tenía iglesias establecidas, hermanos. De veras que es algo elogiable el establecimiento de iglesias. ¿Sí? Y Pablo lo hacía, ya tenía iglesias establecidas trabajando en Asia Menor, y él siempre iba trabajando con otra persona,
tenía un compañero, vaya. ¿Ven la importancia de tener un compañero? Porque dice, si uno le rasca la espalda al otro, y eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, ahí está escrito, ¿verdad? Dice, le rasca, ¿por qué? O sea, te apoya, te ayuda. Y es por esa la comunión de que cuando en oración trabajamos en conjunto con una pareja, sabemos que estamos respaldados en nuestras oraciones. Es esa la importancia. Entonces, atravesaron Frigia, la provincia de Galacia, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo otra vez hablar en Asia. Entonces, cuando llegan a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Hermanos, yo me imagino, hermanas, amigas, yo me imagino Pablo tratando de hacer una cosa a su voluntad, ¿verdad? A lo que él consideraba, porque no andaba tampoco Pablo haciendo caprichos. Él andaba queriendo hacer la obra de Dios, pero él avanzaba, yo creo que aquí avanzaba Pablo a Bitinia, no, el Espíritu Santo le decía no, a Frigia, no, ¿sí? ¿Te fijas? Pero ¿por qué? Porque Dios a través del Espíritu Santo siempre tiene propósitos que se van a cumplir. Nosotros no sabíamos, Pablo no sabía cuál era el propósito, mas sin embargo, por eso estaba poniendo aquí no, avánzale. Entonces, es ahí donde Pablo tiene esta visión del que hablábamos al principio, la visión donde un varón macedonio le pide ayuda, le dice, ayúdanos en el sueño, ¿sí? Y es que a veces cuando hay un llamado de esta naturaleza, mis amados, nosotros nos quedamos así como de que, yo soy la que tengo que llevar a cabo esta tarea, ¿sí? Y así Pablo se sintió. Te sientes con compromiso, te sientes con responsabilidad, porque te están otorgando una tarea que a lo mejor no va a ser tan fácil llevar. No va a ser fácil llevar. Entonces, ahí en Troas, Pablo tiene esta visión y esto no fue de ninguna manera casualidad, porque como repetimos, Dios trabaja siempre con propósitos, con propósitos. Por eso nosotros somos mujeres con propósito, con un propósito de Dios, y nuestro trabajo lleva en sí un propósito, para que tú sepas, hermana, amiga. Tú no estás aquí por casualidad, tú son diferentes formas por las cuales tú llegaste aquí, por las cuales tú has regresado aquí, pero son propósitos de Dios, son propósitos de Dios, y los propósitos de Dios son eternos los propósitos de Dios. Entonces, fíjate, esta visión del hombre macedonio, tenía Pablo que cruzar el mar para poder llevar el mensaje, porque Pablo a lo que estaba siendo llamado era a ir a predicar ahí a Macedonia. Entonces fue de las épocas más importantes de la propagación del evangelio por Pablo en toda Europa, de las épocas más importantes, y esto permitió que fíjate cómo, por eso la importancia de cuando tú atiendes el llamado de Dios, de cuando tú eres obediente, porque si Dios te está diciendo, así se va a hacer, y ese llamado puede hacértelo la persona indicada, así se va a hacer, y tú eres obediente a ese llamado, entonces tú vas a permitir que el propósito de Dios se cumpla, ¿sí? ¿Sabes qué? Este evangelio que se extendió por toda Europa permitió que el evangelio se extendiera al mundo entero. Fíjate la trascendencia de una obediencia de Pablo, de una decir, lo hago como tú dices, Señor, no como yo digo. Que yo te aseguro que Pablo, como dije anteriormente, tenía la mejor intención de hacer las cosas de la mejor manera. Mas sin embargo,
no era como Dios las quería. Y tú tienes siempre que ver eso. ¿Cómo quiere Dios las cosas que tú las hagas? No como tú quieras, incluso no como tú puedas. Porque hablábamos ahorita de esforzarnos. O sea, no como yo pueda, sino como Él necesita y quiere de mí. ¿Sí? Y quiere de mí. Entonces, Dios usa a las personas. ¿Sí? Dios usa a las personas. Y a veces usa personas que se consideran poco relevantes. O sea, ¿a mí qué me va a usar Dios? ¿Yo que voy a ir a hacer algo grande para la obra de Dios? No, yo no puedo. Pero déjame decirte que tú, aunque te consideres una persona que no eres nada relevante, Dios te puede usar con poder, porque en eso es especialista Dios, en hacer todo con nada. Entonces no te minimices, no te subestimes, porque Dios te ve con ojos diferentes a como tú te ves. Y Dios sabe verdaderamente cuál es el potencial que tú tienes. Entonces, Filipos era una ciudad prominente. Era la capital de Macedonia. ¿Se acuerdan de la carta a los filipenses? Filipos. Y la hizo Pablo para los Filipos. Después se fue a Tesalónica. Ahí en Tesalónica había una sinagoga, no había sinagogas. Acuérdense que las sinagogas eran para ir a orar. No había lugar para orar. No había lugar para orar. No, la gente ahí no se juntaba para adorar, no conocía al Dios de los judíos. ¿Se fijan por qué la importancia de propagar el evangelio de Jesucristo? No conocían al Dios de los judíos. Pablo estaba yendo a los gentiles con un evangelio puro, recién desempacado, ¿sí? Porque había pasado todo, lo acababa de pasar todo, los acontecimientos de la crucifixión de Cristo. Sí, entonces, ahí no había muchos judíos tampoco en ese lugar. Entonces, cuando Pablo llega a la ciudad con la dirección del Espíritu Santo, llega para hacer reuniones. Y las reuniones se hacen donde se puedan. Le damos gracias a Dios que aquí tenemos un lugar establecido. Pero no se necesita tener un lugar establecido. Pablo llegó a la orilla del río. Porque la orilla del río era el lugar en donde se juntaban para hacer oración ahí a sus dioses. Y Pablo llega con un evangelio a predicar. Él llevaba a su equipo. En esta ocasión, aparte de Silas, estaba Lucas y Timoteo. Lucas y Timoteo. Y sabes, Pablo no sabía lo que iba a suceder con esas reuniones que él hacía en ese lugar. Entonces, Filipos fue un lugar muy importante para difundir el evangelio en esta región, ¿sí? De hecho, no se podía hacer ahí una sinagoga porque no había el número que se requería para hacer una sinagoga, que era 10 varones judíos, y se hacía una sinagoga para los varones judíos, porque acuérdense que la mujer estaba segregada. La mujer no tenía parte, mucho importancia a la mujer no se le daba en todas las cuestiones religiosas. Era para los varones. Entonces, pero llega ahí, en ese momento en que llega Pablo y los condujo al río y se encuentran ahí con una mujer que también estaba ahí para hacer sus oraciones. Ella no conocía al Dios de los judíos. Y es que hay un punto, fíjate, hay un punto determinado en tu vida, en mi vida, que hace que cambie todas las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos así bien facilito.
en el momento en que tú te conociste con tu esposo. Ahí fue un punto decisivo, fue un encuentro ahí, y ya de ahí todas las cosas cambiaron para ti, te cambió la vida. Yo espero que para bien, para todas. Pero hay un punto de inflexión, en donde de ahí ya todo va a cambiar, ya nada vuelve a ser igual. Y tu encuentro con Cristo precisamente es ese punto de inflexión. Nada más recuerda cuándo conociste a Cristo, y ahí tú vas a ver que tu vida cambió para siempre, para nunca más volver a ser igual. Y aunque a lo mejor has querido y has luchado de apartarte, cuando tú eres de Cristo, con lazos de amor, Él te vuelve a llamar y a recoger, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo para Lidia ese momento de inflexión llegó. Y dice que esta mujer llamada Lidia era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y ella abrió su corazón al Señor en esa tarde, porque ella adoraba a Dios. Mucha gente a lo mejor adoraba a Dios, pero no sabía ni a qué Dios, porque acuérdense que ahí los griegos, los romanos, todos tenían muchos dioses. Ellos buscaban de Dios, pero no sabían. Pero en ese punto que Pablo le lleva el mensaje verdadero, puro y sin mácula, entonces ella conoció al verdadero Dios. Y a partir de ahí su vida no fue igual. Ella abrió su corazón, y ella, una cosa muy importante, mis hermanas, y yo quiero que ustedes vean esto. Fíjense lo que dice Hechos 16:14, dice: ella estuvo atenta a lo que Pablo decía. Nosotros siempre que haya una palabra que se está predicando hay que estar atentos. No podemos distraernos con nada, ni por nada, porque mira, en una palabra puede estar la oración que sea para ti, pero el enemigo te distrae, precisamente te distrae para que tú no escuches la palabra que Dios tiene para tu vida en ese día, en esa mañana, en esa tarde. Ella estaba atenta, ella nada la distraía, estuvo atenta a lo que Pablo decía. Y cosa, pues podemos decir, no concuerda con lo que para en aquel tiempo eran las mujeres de aquella época. Lidia era una empresaria. Ella tenía un negocio, ¿sí? No había muchas mujeres como ella, destacadas, que tuvieran un negocio, ¿sí? Pero ella, para que vean por qué va de la mano una cosa con otra, chéquenlo. Lidia destacaba como empresaria, pero ella también destacaba en lo espiritual, porque ella buscaba a Dios. El hecho que en la ciudad donde ella vivía no hubiera una sinagoga, no hubiera una iglesia, pero que ella sabía que a la orilla del río ahí se iban a hacer las oraciones, ella ahí estaba a la orilla del río. Ella buscaba a Dios, y lo buscaba con un corazón sincero, queriendo adorarlo. Lo buscaba no queriendo ir para ver qué recibía del Señor, sino para ver qué le daba ella al Señor. Y es que a veces tenemos que darle todo lo que somos. No a veces. Para poder rendirnos verdaderamente delante de Dios, tenemos que dar todo lo que somos. Todo lo que somos. Que vea Dios realmente nuestra disposición de rendirnos delante de Él. Esto, ella le adoraba, entonces ella destacaba también en lo espiritual, y había
ella venía de fuera, no era de esa ciudad, venía de fuera, pero como otros vendedores venían a vender ahí sus productos, ella también llegó ahí de esa ciudad famosa de Tiatira con su mercancía textil y los tintes de púrpura, ¿sí? El tinte de púrpura era un polvo, está entre el azul y el morado, o el azul y rojo, que forman un color como morado fuerte, bonito. Es un color muy elegante, la púrpura, muy elegante, muy precioso, que imagínate si ahorita se hacen unos vestidos tan elegantes y que impactan, ya traer un color de esos, encanta, ¿verdad? Porque se ven bonitos. Imagínate en aquella época, un color púrpura, olvídate. Entonces, esa púrpura era muy cara, era un tinte exclusivo, era raro porque lo sacaban de plantas y moluscos y se tenían que utilizar miles de moluscos pequeñitos para poder extraer el polvo de la púrpura. O sea que era carísimo, carísimo. Entonces, eso nada más lo utilizaba la realeza, la clase alta, los aristocráticos. Era lo que utilizaban este color. Y Lidia tenía ese contacto con ellos. O sea, para ella el hecho de decir yo me muevo en un nivel alto, no le dejó de pensar en que ella quería tener una relación real y verdadera con Dios. Qué hermoso y maravilloso. Que tú puedas ser esa mujer que aunque a lo mejor tú tengas una posición o como les decía, a lo mejor no la tengas, que no te sientas nada relevante, de todas maneras Dios te ve de una forma a ti. Y que tú sepas quién eres delante de Dios, eso va a ser lo importante en tu vida. Lo importante. Lidia tenía una relación en aquella época con este tipo de gentes, entonces, pero ella también buscaba a Dios, entonces respetaba el judaísmo y creía en el Dios de los judíos porque era un solo Dios y en ese Dios creía ella. Ella tenía casa propia. De acuerdo a eso, pues era algo grande, ¿verdad? Y estaba totalmente independiente económicamente. O sea, no dependía de nadie, ella se sostenía por sus logros, por lo que ella hacía. Rompía con todas las costumbres de la época como mujer. Porque, recuerden, la mujer no figuraba ni en la sociedad ni en la religión. Entonces, Lidia se abrió paso bajo un estatus social prominente. Entonces, ella buscaba a Dios sinceramente. Y cuando tú buscas a Dios sinceramente, Dios lo ve. Y es por eso que Pablo, queriendo ir a un lugar y a otro, no vas, el Espíritu lo estaba. No, porque quiero que vayas a este lugar. Porque Dios ya había visto el corazón de Lidia. Y Dios quería que ella fuera rescatada. Y qué hermoso es cuando Dios te ve. Cuando Dios posa sus ojos en ti, porque tú le buscas a Él. Y es que el primer paso definitivamente lo tienes que dar tú. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. El primer paso lo tienes que dar tú. Entonces ella buscaba a Dios sinceramente y Pablo fue el instrumento que Dios usó para que ella se convirtiera al cristianismo. Siempre va a haber una persona que va a ser va a ayudar a hacer ese punto de inflexión para que la relación entre tú y Dios se dé. Siempre Dios va a usar una persona. Y tú nunca se te olvide quién fue. Y dale gracias a Dios por esa persona.
¿sí? Entonces, Lidia estaba allí en ese punto. Entonces, cuando llega al río, Pablo se dirige a un grupo de mujeres, porque acuérdense que los hombres no adoraban con las mujeres. Se dirige al grupo de mujeres porque la enseñanza ya la tenía bien clara Pablo por parte de Jesús. Jesús enseñaba a las mujeres también. No hacía distinción. Entonces, ahí estaba ese grupo de mujeres haciendo sus oraciones, utilizaban también el agua del río para purificarse y entonces ahí estaban porque las mujeres no tenían lugar en las sinagogas, ¿sí? Y entonces va ahí y esa es la oportunidad que utiliza Pablo para hacer extensiva el evangelio a ese grupo de mujeres. Lidia era, de acuerdo a esto que hemos estado hablando, Lidia era una mujer de influencia. Hoy hablamos de los influencers. Los influencers de las redes sociales te influyen para bien o para mal. Pero ya desde el momento en que tú te puedas quedar ahí mucho tiempo o escuchando todo eso de influencer, pues ya está ahí para mal. Porque no podemos estarle dedicando tanto tiempo a algo que no te da a salir provecho alguno. Que si los artistas, que si la moda, que si esto, que si la comida, que si… puras trivialidades, muchas veces. Cuando tú quieras conocer un platillo, bueno, pues busca rápido, lasaña. Ya te vas rápido, ya haces tu lasaña, pero ya rápido, no que te lleva una cosa, te lleva otra cosa y luego ya te salen infidelidades, comentarios de adulterios, ¿y tu mente? ¿Te fijas? Que esa influencia no es buena ni es positiva. Entonces, Pablo y su equipo comenzaron a hablarles de Cristo y como Lidia era una adoradora a Dios, pero no tenía el pleno conocimiento del evangelio, ella sí tenía mucha influencia en las mujeres en las que se rodeaba. Y ella pudo ser influencia positiva para las mujeres con las cuales se rodeaba. Y no tan solo para las mujeres, ¿sí? Sino también para con su familia. Y ella conoció que el mensaje que traía Pablo era el evangelio de Cristo y su poder para reconciliar a las personas con Dios. Es que este es el mejor mensaje que tú puedas escuchar. La reconciliación del hombre con Dios, de la mujer con Dios. Porque es entonces cuando tú vas a tener verdadera paz. De lo contrario no la vas a poder adquirir, la paz verdadera. Entonces, Lidia también esperaba a un Mesías que viniera a romper el yugo de opresión que tenían los que los subyugaban, como los romanos, ¿verdad? Ella estaba esperando a ese Mesías, pero en cambio de eso, Pablo vino y le trajo un mensaje de un Jesús amoroso, de un Jesús perdonador, de un Jesús que le daría vida eterna. ¿Sí? Nada de lo que ella esperaba, pero sí, este mensaje la cautivó y le llegó a su corazón y la transformó. De tal manera que ella estuvo tan consciente de decir, esto era lo que yo andaba buscando y esta era lo que yo quería. ¿Sí? ¿Has querido tú eso, mi amada? Buscar y encontrar. Fíjate cómo nos encantan las mujeres en el sentido de que son pioneras en algo. Vemos a María Magdalena, que fue la primera anunciadora, la primera predicadora. Y ahora Lidia, que fue la primera convertida al evangelio en Europa. Vamos haciendo pioneras,
Tú puedes ser pionera en donde Dios te ha colocado, en tu familia, en tu trabajo, en el entorno donde tú te desenvuelves, en tu casa, con tus vecinos. No sé, ¿sí? Tú puedes ser pionera. ¿Para qué? Para que seas influencia a otras mujeres, que ellas también puedan alcanzar paz. Lidia era una mujer decidida. Es que para poder emprender las cosas, nosotros tenemos que aprender a ser decididas, a no tener temor, tener valentía, arrojo, ¿sí? Tenemos que tener valor para hacer las cosas que muchos consideran cosas difíciles. No, yo no puedo, pero tú tienes que ser atrevida. Tienes que atreverte a hacer las cosas. Entonces Lidia se ve una figura valerosa, que no tuvo temor a nada y que se pronunció ante sus convicciones y creencias delante de todos. ¿Ustedes creen que para ella no fue difícil, que estaba en un nivel socioeconómico alto, poderles predicar a los que estaban a su alrededor? Si a veces nosotros batallamos en el entorno en donde tenemos nuestro entorno de influencia, el trabajo, como les digo, batallamos. Pues ella también, pero ella fue una mujer valiente, no se detuvo ante todo lo que le rodeaba como adverso, sino que dijo, yo voy, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en primer lugar Lidia creyó, y creyó de una manera incondicional. Ella era temerosa de Dios y tenía un corazón inclinado a Dios, ¿sí? Y la recompensa que ella obtuvo, fue que se le revelara la verdad plena del Evangelio. Esta fue la recompensa. Nosotros somos, mis amadas amigas, mis amadas hermanas, privilegiadas, porque de alguna manera el Evangelio ha venido a nosotros y no hemos tenido que batallar mucho para que llegue a nosotros. Para que Lidia pudiera conocer del Evangelio, Pablo tuvo que atravesar mares, ríos, continentes. Y luego Pablo se andaba queriendo ir por otros lugares, pero Dios lo guió, no, por allá, no, vente acá, quiero esto. Y ahí estaba Lidia delante de los ojos de Dios. Ella tenía una actitud humilde y sencilla, ¿sí? La actitud humilde y sencilla son dos cualidades de las mujeres, de las personas que buscan a Dios. Tenemos que ser humildes y sencillos. No podemos desviarnos por cosas que no agradan a Dios. Los ojos altivos, los soberbios, dice que esas personas para Dios no son nada agradables. Entonces la humildad, ¿verdad? La humildad y la sencillez son dos cualidades de quien busca a Dios profundamente. Ella les comentaba que ella llevó este mensaje a su familia. Lo que ella más les importaba era que sus hijos, sus esposos probablemente, sus padres, sus hermanos, sus amigos conocieran de este evangelio. Y es que no te puedes quedar callada, no puedes quedarte callada ante una salvación tan grande que hay en ti. Y si a ti ya se te olvidó este punto de inicio, cuando fue el punto de inflexión en tu vida, cuando conociste a Cristo y que querías que todo mundo supiera que Cristo era tu Salvador, pues vuélvelo a retomar. Vuelve a retomar ese punto, porque empieza otra vez a ir y proclamar este evangelio tan grande.
vuélvelo a tomar, porque hay familia, ¿verdad? La familia de Lidia, todos fueron bautizados. Todos fueron bautizados. ¿Y por qué? Porque para ella le pareció importante que esta proclamación del evangelio fuera dada a su familia, a sus conocidos, a sus amigos, a los cercanos a ella. También tú tienes ese lugar de influencia. Tu familia, tus conocidos, tus amigos, tu trabajo. No nos falta nada. Entonces, la familia creyó y fue bautizada, pero aparte ella tenía un corazón lleno de la gracia de Dios, que cuando esto fue, después del bautismo, que fue por inmersión, el bautismo es sumergirte, ¿sí? Sumergirte en las aguas, porque tiene el simbolismo de muerte al pecado y resurrección a la vida. Por eso tienes que ser sumergido completamente en las aguas bautismales. No hay otra forma de un verdadero bautismo y tiene que ser en conciencia. Lidia se bautizó y tenía más de 20 años, 30 años, no sé. Pero con eso ella ya estaba dando testimonio de que era un conocimiento pleno de lo que ella estaba haciendo. Ella estaba diciendo, yo a partir de aquí me dedico a mi vida a Jesús, a Dios. Voy a ser obediente al bautismo. Y ella se bautizó y su familia, ¿sí? Lidia era una mujer con propósito que influyó. Entonces, fíjate, ella dio testimonio de su fe. Y a través de ese testimonio de su fe, muchos creyeron. Muchos. Y a veces no necesitas hablar para dar testimonio de tu fe. Tu conducta te delata como un hijo de Dios, como un creyente en Cristo. O así debe de ser. Tu conducta que te delate como un hijo y un creyente en Dios. Entonces, hay que, a través de tu testimonio, que otros crean, que otros vengan al conocimiento de Dios, ¿sí? Tenemos que aprovechar todas las oportunidades que Dios nos pone en nuestra vida, porque Dios te pone diariamente, mi amada, muchas oportunidades para que tú des testimonio de lo que tú has creído. No las desaproveches. No las desaproveches. Y esas oportunidades precisamente también te los da el estar en esa comunión en oración con Dios. El Espíritu Santo te empieza a señalar, a decir como se lo señalaba a Pablo. Por aquí no te vayas, Pablo. Háblale a esta persona. Te va a empezar a señalar. Cuando tú seas esa mujer bien cimentada en la oración, el Espíritu Santo de Dios empieza a engrandecer que los dones que Él ya no, ha puesto en el Espíritu de Dios en nuestra vida, los va a multiplicar, los va a desarrollar. Y vamos a tener esa capacidad de poder entender la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, para que Él nos vaya guiando, ¿sí? Y sabes, cuando ella creyó y cuando fue bautizada, ella les dijo, no se vayan, quédense en mi casa, porque ellos ya iban a partir para seguirle avanzando a la predicada. Dijo, no se vayan, quédense en mi casa y posen ahí, o sea, descansen, amados hermanos míos, ¿sí? Ella era una mujer generosa y una mujer hospitalaria. Descansen. Y dice, y nos obligó a quedarnos, dice Pablo. Nos obligó a quedarnos. No es de que como que luego a veces, pues sí, quédate, pero como que no quieres muy bien que te quede porque pues, ¿verdad? O sí, invitas a algo, pero como que no estás muy decidido. No, ella, sí sabes de esto, ¿no? Sí me estás entendiendo, porque a veces no das como queriendo dar, como que quieres
dar, pero la verdad no quieres dar. Dejemos de ser así. Y pidamos, ¿sabes? Una de las cosas que yo pido cuando yo oro por mí, Señor, permíteme que yo sea generosa. Porque batallamos, de repente, batallamos, mis amadas. Entonces ella les dijo, quédense, y los obligó a quedarse, porque no estaba diciendo de dientes para afuera, sino lo estaba diciendo verdaderamente y sinceramente desde su corazón. Por eso Dios tenía ese interés de que Lidia fuera alcanzada a través del Evangelio. Ese fue un detalle muy destacado, ¿verdad? Que Lidia puso a disposición de los siervos de Dios su hogar. Y la casa de Lidia se convirtió en un lugar donde los creyentes podían reunirse para orar, ya no tenían que ir al río, ahí se podían ir a orar, a enseñar, a fortalecer su fe. Prácticamente el hogar de Lidia se convirtió en la iglesia de Filipos. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde trasciende lo que tú con un corazón sincero puedes hacer? ¿Hasta dónde trasciende lo que tú con un corazón sincero que Dios ve? Y entonces Él te toma en cuenta. Pero acuérdate que había también humildad y había servicio a Dios y había hospitalidad. Entonces ella reconocía que todas las cosas que ella tenía y que ella podría tener provenían de Dios. Todas las cosas provenían de Dios. La salud, lo económico, el bienestar, la paz, provenían de Dios. ¿Con quién quería ella quedar mejor? Con nadie más que con Él. Ni con toda la realeza que ella conocía quería quedar bien ella, sino más que con Dios. ¿Sí? La hospitalidad era una virtud en ella. Y la hospitalidad es una virtud en el cristianismo, mis amadas. Nosotros tenemos que ser hospitalarios, ¿sí? Pues fíjense que pasan muchas cosas ahí con Pablo, porque lo encarcelan, también Dios lo lleva, porque también allá lo llevó Dios. Lo encarcelan y sin razón alguna, porque no tenían por qué encarcelarlo, lo encarcelan y luego lo quieren sacar. Y luego pensaron que estaban ellos cantando ahí en medio de la aflicción y del dolor y que ya se habían ido todos y el carcelero se quería hacer daño. Pues no te hagas daño. ¿Y qué pasa? Que el carcelero también es alcanzado en el Evangelio. O sea, todos son propósitos de Dios, mis amados. Todos son propósitos de Dios. En nuestra vida no hay casualidades. Todas son diosidencias, propósitos de Dios para nuestra vida, ¿sí? Entonces, fíjense cómo Dios obró ahí salvando al carcelero que iba a matarse. Él acepta a Cristo y no tan solamente él aceptó a Cristo, sino toda su casa. Y también fueron bautizados juntamente con su familia. Hermanas, Dios mío, yo quiero que Dios me use. ¿Te gustaría a ti que Dios te usara de esta manera tan maravillosa y tan fuera de lo natural? Tenemos la oportunidad, amadas. Tenemos la oportunidad. Lidia nos está enseñando algo muy importante, que es tener un corazón sincero para poder servir a Dios. Y que es también tener ese deseo de que Dios te use para que otros puedan conocer del Evangelio a través de tu vida. ¿Sí? Fue la primera creyente convertida en Europa, fue la primera en utilizar sus propios recursos. Ella abría la casa, ella decía, vengan, aquí hay comida, aquí hay alimento, aquí hay camas. ¿Con qué lo compraba? Con sus propios recursos. Con sus propios recursos, ¿sí? Para la obra de Dios, ¿sí? Fue un impacto duradero en la historia del cristianismo ahí en Europa. Fue la clave del establecimiento de la iglesia cristiana en Filipos.
Fíjate hasta dónde trascendió su fe. Es que, hermana, piensa en lo que Dios puede hacer si tú te acercas con un corazón sincero. ¿Hasta dónde va a trascender tu fe? ¿A cuántos podrás alcanzar? ¿A cuántos podrás traer al arrepentimiento? Tenemos que decidirnos a ser mujeres con propósito, como lo fue Lidia. Ella tenía una fe práctica. La fe no es nada más decir yo creo y aquí estoy, Señor, y estar llorando a Dios y orando, sino que ella se levantaba y actuaba, accionaba. Tenemos que accionar, mis amadas. No podemos seguir quedándonos sentadas en nuestras bancas. No importa, una vez, otra vez. ¿Cuántas invitadas tuviste hoy? Yo tuve mínimo 6 y no hay ni una aquí. Pero yo no me voy a desistir. Yo no voy a desistir, y menos porque estoy orando por ellas. Tienes que orar por tus invitadas. Tienes que traer aquí. Si tú quieres hacer algo trascendente para la obra de Cristo, tienes que actuar en fe como lo hizo Lidia. Tienes que romper todos los esquemas. Ella los rompió, no importando que no había lugar para la mujer en la religión, no importando que no había lugar para la mujer en las empresas. Ella quebró todos los estatus. Quiebra lo que el mundo te quiere poner como una barrera para que no hagas lo que el potencial que hay dentro de ti que tú puedes hacer, aunque te consideres irrelevante. Dios puede usarte de una manera poderosa, muy poderosa. Entonces, la fe práctica en la vida cristiana implica acción y servicio, mis amadas. No es nada más decir yo soy cristiana. Tenemos que accionar y tenemos que servir. Tenemos que accionar y servir. Eso es lo que tenía Lidia. Fíjate, para que tú te midas a través de estas cualidades, porque Dios obró en la vida de Lidia. Lidia tenía las siguientes cualidades. Ella era fiel a Dios. Ella era sincera, tenía un corazón sincero a Dios. Ella era una mujer de fe y que ponía en práctica esa fe. Ella era una mujer adoradora. Y ella no puso excusas, mis amadas. Hoy es tiempo de decir lo que dice, lo que se tenía que decir se dijo. Lo voy a decir. Ella no puso excusas, ella trabajaba. Y no ponía como excusa un trabajo para decir no tengo el tiempo. Hay un tiempo para que tú puedas adorar a tu Dios. Ella era una mujer trabajadora. Ella sabía escuchar. Hay que saber aprender a escuchar. Ella era una mujer decidida. No le importó todas las adversidades que ella tenía como mujer. Ella era una mujer decidida, hospitalaria, generosa y sobre todo también servidora de Cristo. ¿Qué cualidades te faltan? ¿Qué cualidades me faltan? Tengo que buscarlas, porque la vida cristiana me implica, ponte de pie, acción y servicio. La vida cristiana nos implica acción y servicio. No puedes quedarte en casa pensando que vas a hacer maravillas para la obra del Señor. No puedes, ¿sí? Hay que tener una relación con un grupo que piense igual que tú y que viva la fe igual que tú para poder accionar tu fe en práctica y en servicio, ¿sí? Y tenemos que avanzar en el Evangelio. No podemos quedarnos estancados. Tenemos que avanzar y tenemos también que ir al propósito de la fe que tú tienes. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en la fe? El propósito de Lidia era la expansión del evangelio del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es tu propósito?
¿O nada más tú quieres que Dios te ayude, que Dios te sane, que Dios te dé esto, que Dios te dé aquello? ¿Qué le vas a dar tú a Dios? ¿Cuál es el servicio que tú le vas a dar a Dios? Hoy estamos teniendo la oportunidad de ponernos al servicio de Dios. Hoy. Y esa es la invitación, nuevamente. ¿Se acuerdan que ya les había hecho la invitación? Y que levanten la mano. Hoy de nueva cuenta estamos bajo este reto. ¿Cuántas? Porque ya les estoy abriendo un panorama más amplio acerca de lo que tenemos que hacer, que es expandir el Evangelio de Cristo. ¿A través qué? De mi propio testimonio, de tu propio testimonio. No quedándote de brazos cruzados, no diciendo no puedo. Sí podemos. Si quieres, sí se puede. Si yo quiero, sí se puede. No importa cómo esté. Dios me va a dar fuerzas. Dios me va a ayudar. Porque no estoy sola. Dios está contigo. Dios está conmigo. Y Él nos va a abrir camino. Así es que todo es decir, sí, Señor, yo voy a este propósito que tú tienes para mí. Porque recuerda, tú eres una mujer con propósito. Inclina tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que aquellas mujeres que han visto esta predicación, que tú les toques el corazón, para que como Lidia, Señor, reciban este evangelio y que sean salvas para el engrandecimiento de sus vidas, para la bendición y prosperidad de su vida interior. Las bendecimos, Señor. Querida amiga, acepta a Jesús. Él es el único razón y motivo para que tú puedas tener la vida eterna. Recíbelo en tu corazón. Te invitamos para ello. En el nombre de Jesús. Amén.